Ok, así es. Bueno, ¿está bien? Ok. Tercera pregunta. Oh, perdón. Héctor, ¿a qué edad empezaste a aprender el inglés? Desde los 5 años en kindergarten. ¿Está bien? Ok. Pero aprendí más por mi cuenta yendo a las películas, the movies, y leyendo un periódico en inglés que mi padre recibía. ¿Está bien? Before we move on, actually, that question. ¿Comprensión? 5, 4, 3, 4. Perfecto. Ok, go ahead. Okay. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Puerto Rico y cuánto tiempo vivió en los Estados Unidos? Yo he vivido más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Yo tengo 59 años y he vivido, si sumamos todas las etapas que viví, más de 61 años, más de 31 años en Estados Unidos. ¿Comprensión? Ajá. 31 años. ¿Está bien? ¿Y cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? 59 años, así que más de la mitad de mi vida he vivido en Estados Unidos. You guys remember the word la mitad? Half, The US. more than half of my life. Ok, bien, gracias. Pregunta número 4. You go up when it's your turn again. You go up. Hola. ¿Cómo es la vida diferente en Estados Unidos y Puerto Rico? Bueno, en ciertas formas es similar en términos de lo que es una sociedad moderna, pero somos un país distinto y nuestras costumbres, nuestro idioma, cómo la gente socializa, todo tiende a ser bastante distinto de cómo es en Estados Unidos y eso ha ido cambiando a través de los años según la emigración de puertorriqueños a Estados Unidos. Ocurre y según vuelven de vuelta a Puerto Rico los puertorriqueños ha habido cambios en eso, pero en cualquier visitante, digamos que uno de ustedes viniera a visitar a Puerto Rico, se montara en un avión y viniera, cuando llega aquí al país se da cuenta de que somos un país muy distinto y no lo que los políticos de Estados Unidos ni la prensa quiere decir en cuando hablan de forma muy simplista de que somos ciudadanos. Hello. ¿Sí? ¿Me ven? Sí, sí. Sí. Okay. Es que de momento acá dice que no había video, Sí. pero parece que había audio. Para nosotros había algunos problemas con el audio durante un momentito, pero está bien ahora. ¿Está bien? Ok. ¿Comprensión? Show fingers. 2, 4, 3. Ok, está bien. We can come back to it. Go ahead. Entonces, ¿fue difícil hacer la transición entre Puerto Rico y Estados Unidos? Para casi todo puertorriqueño es una transición difícil como inmigrante. Nosotros no somos distintos a cualquier otro inmigrante que llega a Estados Unidos. Tenemos una diferencia por la ciudadanía, pero en términos de lo que es nuestra cultura, nuestro idioma, se hace muy difícil. El lenguaje es muy difícil. Yo diría que más del 70% de la población de Puerto Rico no entiende muy bien el inglés y lo habla peor aún. Y entonces eso se convierte en un impedimento que hace la situación difícil.
Comprensión. 5. Otros. What was that then? 2. 4. Okay. Just a quick thing. What percentage of the population does not understand English well? Héctor, ¿cuál era el porcentaje de personas que no entienden bien el inglés en Puerto Rico? Aproximadamente el 70%. ¿Está bien? 70%? 70%? Do not understand English well. Jump ahead. Okay. Go ahead. Hola. Hola. ¿Cómo la cultura de Estados Unidos la ha tratado? Bueno, en realidad ha sido siempre difícil. En el caso mío, como yo fui profesor universitario, tenía unas ventajas que otros puertorriqueños no tenían. Pero yo no he vivido de esos 31 años que viví en Estados Unidos, no había un solo día en que algo no me recordara que yo era un extranjero. Eso ¿ustedes han entendido eso? You guys understand that? ¿Puedes explicar eso una vez más? Sí, cuando en los 31 años que viví en Estados Unidos, cada día de mi vida era un día en que alguna cosa que pasaba con las personas que me encontraba, en las noticias, lo que fuera dentro de cada día que yo vivía allí, algo me recordaba cómo me trataban como extranjero. Y yo tenía una ventaja sobre otros puertorriqueños que pues, eran más pobres, porque yo era profesor universitario y tenía un mejor control del inglés y tenía una serie de destrezas. Así que es una cuestión muy difícil y en esta época con el racismo de la supremacía blanca se hace más difícil aún. ¿Comprendieron? Show fingers 1 through 5. 2, 3, 4, 3. I'm going to take a minute in English. So you guys got what he said about in 31 years, not a single day went by that he wasn't reminded of being from somewhere else. Extranjero. Does that make sense? What advantage did he have over other Puerto Ricans? Did you catch it? That and also? Héctor, ¿cuál fue tu profesión? Yo era profesor universitario, university professor. Y por eso no tenía la misma dificultad económica que otros puertorriqueños. Pero aún con eso, todavía sentía ese sentido de ser extranjero. ¿Está bien? Enseguida, who's next? Hola. Hola. ¿Qué influencia tienen los jugadores de béisbol en la juventud de Puerto Rico? Bueno, como hay tantos puertorriqueños que juegan en las grandes ligas, me imagino que hay mucho reconocimiento de toda la población, no solamente de la juventud. Pero cuando yo era joven, mucho más joven, en los 1970s, 1970s, hacía más impacto que yo creo que hace ahora. Y esa era la era de Roberto Clemente. ¿Ustedes saben quién era Roberto Clemente? Pelotero puertorriqueño. Sí, pues Roberto, en la era de Roberto Clemente hacía más impacto, yo creo, en la juventud de lo que
que hacen los peloteros ahora. ¿Me oyen? Sí, el audio empezó Hello. Están de ir más vuelta. despacio, pero ahora está bien. Ok. Good. ¿Está bien? ¿Comprensión? Mm. Cuatro. Ok. Muy Yeah, bien. there's a lot more going on today, sports-wise. Jackie, just one? Okay. ¿Puedes explicarlo una vez más lentamente? Uh-oh. Sí, hay muchos puertorriqueños que son jugadores en las ligas mayores, the major leagues. Nosotros llamamos el béisbol, lo llamamos pelota. Los jugadores son peloteros. Y hay muchos peloteros puertorriqueños. Pero yo creo que en la época cuando yo era muy joven, en los años 1970, eran muchos menos los jugadores en las grandes ligas. Y Roberto Clemente, que jugó para los Piratas de Pittsburgh, tenía una influencia muy grande, sobre todo muchacho, en Puerto Rico en esa época. Okay, gracias. Gracias. Ujú. Okay. Oh, go ahead. Son las personas en Puerto Rico más generosas en comparación con las personas de los Estados Unidos continentales. Bueno, la generosidad que yo he observado en Estados Unidos varía de lugar a lugar, de vecindario a vecindario. Y en Puerto Rico hay históricamente una tendencia a ser bien hospitalario con gente que viene de afuera, ya sea de Estados Unidos o de otros países. Pero yo he vivido o he pasado tiempo en varias partes de todo Estados Unidos, en Rochester, Nueva York, en New Brunswick, New Jersey, en Pittsburgh, Pennsylvania, en el noroeste, en el área de Portland, Oregon y de Vancouver, Washington. Y en todas esas regiones he encontrado gente hospitalaria y he encontrado gente que son no muy nice, no son muy buena gente con uno. ¿Está bien? Gracias. ¿Comprensión? Gracias a ti. Depends. Some people are nice and some people aren't. Héctor, ¿qué te parece la gente de Nueva York, de New Jersey? ¿Son más simpáticos o menos simpáticos que en otros lugares? La gente de Nueva York es una gente muy curiosa. Tienen una personalidad muy interesante y pueden ser bien rough, pero también pueden ser muy embracing, pueden ser muy amigables dependiendo de lo que sea. Mi familia, por el lado de mi madre, tiene una larga historia en Nueva York. Mis abuelos maternos se mudaron a Nueva York en los 1920, cuando mi madre todavía tenía 6 meses. Y ella pues esencialmente creció en Nueva York, en Manhattan, en lo que hoy llaman Chelsea. Era un vecindario de puertorriqueños y judíos. Y yo, sin saberlo, como matzos, porque mi madre me enseñó a comer matzos, que era la comida de una de las cosas muy frecuentes que comían los judíos del vecindario. Así que yo tengo mucha familia en Nueva York y en New Jersey y alrededor de la ciudad de Nueva York. You guys all understand that? Yes. Jack. Okay, perfecto. Good. Okay, sigamos. Go ahead. Hola.
Mi pregunta es, ¿cómo te afectó el huracán María y a usted su familia? Bueno, el huracán María fue muy, no hay nadie en Puerto Rico que no haya sido afectado por el huracán. Todos los familiares míos de varias partes de la isla, todos sufrieron. Y yo estuve de visita de emergencia durante el huracán, cuando yo llegué a Puerto Rico un día antes del huracán María, porque me habían dicho que un tío mío probablemente se iba a morir y vine de emergencia a visitarlo. Y la realidad es que pasábamos en Puerto Rico, la gente pasó meses y meses sin electricidad, meses sin agua potable. Y cuando yo me mudé el año pasado a Puerto Rico, a casi un año del huracán María, había muy pocos semáforos, traffic lights, que funcionaban. Las carreteras estaban llenas de boquetes, potholes, y la luz se iba todavía con intermitencia. You know, that you would lose your electric power every now and then. Y un sinnúmero de otras cosas más que han ido mejorando, pero todavía hasta este momento viven en Puerto Rico 30,000 familias, 30,000 families, que no tienen techo y usan tarps por techo, the blue tarps, todavía en este momento. Comprensión. That was a lot. 4, 3, 3. Would anybody like him to repeat any part of that? Que las 30,000 familias no tienen. Hello? Hello, no soy. Sí. Que, la pregunta era 30,000 familias. ¿Puedes explicar lo que dijiste acerca de ellos? Sí, el huracán, los vientos del huracán se llevaron los techos, the roofs de muchas casas. Y 2 años después de María, todavía existen 30,000 casas sin techo, usando como techo tarps. We got it. Una cosita. Did you understand why he went back to Puerto Rico the day before the hurricane? Nadie. Héctor, ¿puedes explicar otra vez por qué llegaste en Puerto Rico el día antes de que llegara el huracán? Sí, mi tío, my uncle, estaba en el hospital y me había llamado mi tía para decirme que creían que moría dentro de poco. Y yo viajé de emergencia para tratar de verlo antes de que muriera. Lo vi el día que llegué a San Juan, fui hasta el hospital y lo vi, y después pasó el huracán y no lo pude ver por otra semana más porque no se podía ir a casi ningún lugar con tanta destrucción. ¿Está bien? Obrigado. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es su opinión sobre Ricardo Rosselló y otros aspectos de la política en Puerto Rico? Bueno, Rosselló llegó a convertirse en una de las personas más odiadas como político en la historia reciente de Puerto Rico. Había muy poca gente que quería que se quedara como gobernador. Mi esposa y yo fuimos y marchamos en el viejo San Juan, en una marcha que tenía sobre 30,000 personas. Y marchamos aquí en Mayagüez.
En realidad Rosselló era solamente la punta del iceberg, la punta del témpano, y logramos que lo empujamos a que renunciara, pero todavía hay mucha corrupción y abuso, y una gran parte de ese abuso viene de la que llaman la Junta. La Junta es the Financial Oversight Board, que fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos y por el presidente Obama. Y la Junta está tratando de hacer unos cambios en Puerto Rico que causan mucho daño a la población. Y eso es muy dañino para la gente poder vivir, y eso es un problema muy serio que tenemos. Y yo te podría contar por mucho tiempo las cosas que hace la Junta, que fue en realidad confirmada por el Congreso de Estados Unidos, y perder días de enfermedad y de vacaciones si eres trabajador, las pensiones de pensions. Van a recortarlas para los empleados del gobierno por un 8.5%, todo porque la Junta lo quiere, y todo es para sacar dinero para pagárselo a los buitres de Wall Street, vultures of Wall Street. Y en ese sentido, en la última de las instancias, la Junta es lo más dañino que tenemos aquí. No tenemos control sobre ella porque somos una colonia de Estados Unidos. Paramos un segundo. Did you guys understand that? I think maybe this is something we should explain in English. Hector, can you explain that in English? Because I have a feeling even in English it will be a little bit difficult for everybody to wrap their heads around it. Yeah, that the governor, as corrupt as he was, Rosselló, was only a relatively minor component of everything that makes life harder for us. That is, in 2016, there was a collaboration between then President Obama and then the Republican Congress in putting forward and enacting this law called PROMESA, as its acronym in English. And that entailed using a financial oversight board that was appointed by the U.S. Congress. And this board has been very damaging and continues to be damaging to Puerto Ricans, demanding so many things. They're trying to take blood out of a rock. And they are cutting sick days, vacation days. Anyone that's under 25 years old has a minimum wage that is lower than the standard federal minimum wage. It's $4.25 per hour. The University of Puerto Rico has had its budget cut by more than 50%, and they're aiming at 75%, essentially destroying our universities. And I can tell you a very long list of what they want. The pensions, they're demanding a cut of 8.5% for all public employees. And that's 325,000 employees only at the central government level. And so all these things are very harmful. And essentially La Junta, we call La Junta, that board, it's essentially a collector, a debt collector, a glorified debt collector for Wall Street, for the vultures of Wall Street. And these things cannot continue that way. It's causing a lot of pain on the people, and we have no control over that because we're a colony. I think that was useful to discuss that in English, yeah. Okay, bueno, es el final de la lista de preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta que quiera hacer o en español o en inglés? Anything else you can think of? This has been a long... Sorry, what? Oh, that's true. We haven't done question 11. Lo siento.
Hay otra pregunta. Hay una pregunta 11. Who has question 11? Oh, it was Kyra. Kyra's not here. And I forgot to mark her absence. Hay una pregunta 11 y la estudiante que quería hacer la pregunta 11 está ausente. Entonces te voy a hacer la pregunta. También quiero contarte un chiste que solo tú vas a comprender, que es la pregunta 11, es como la tesis 11 y creo que me voy a vestir como la tesis 11 esta noche para Halloween, para trick or treating. ¿Qué te parece? Okay. ¿Qué pregunta es esa? La pregunta es, en su opinión, ¿cuál fue la cosa más difícil con que usted tenía que enfrentarse en su vida? La cosa más difícil de ser puertorriqueño y tener esa relación colonial con Estados Unidos. Oh, ya veo, sí. Bueno, en realidad uno le parte el corazón a uno, ven, las alternativas que tenemos en Puerto Rico, los puertorriqueños, en el contexto, en la forma en que vivimos actualmente. Si no es emigrar hacia Estados Unidos o a otros países, la mayor parte de la gente que emigra a Estados Unidos y dejar atrás a su familia, a sus amigos. Cada vez que alguien emigra, no lo hace de una forma superficial. El emigrar es una decisión difícil. Y ver cuántos puertorriqueños hacen esta decisión diariamente y tú los ves en los aeropuertos llorando, abrazando a sus familiares antes de ir a montarse en el avión. Eso es muy duro verlo año tras año, día tras día, y la alternativa ver la forma en que la calidad de vida sigue desmejorando en Puerto Rico y cómo nos están robando el país a través de los ricos y los poderosos. Los ricos de Puerto Rico son socios menores de los ricos de Estados Unidos. Y cómo nos están robando el país quedándose con tierras para construir hoteles y resorts en nuestras playas, quedándose con tierras que nosotros podríamos utilizar para cultivar alimentos. Todo eso es muy doloroso y yo crecí en una época que no era necesariamente una época dorada, pero nunca me imaginé ver las cosas como ocurren ahora. Hay tanta gente que habla de sus familiares en Florida, en Texas, en Nueva York, y la distancia y la decisión de irse sin no querer irse, y si se quedan aquí es muy difícil. La tasa de desempleo en Puerto Rico siempre ha sido por encima del 10% precisamente por esa asfixia económica que causa ser una colonia de Estados Unidos. Pero en términos actuales, la tasa de desempleo no es más grande porque la gente se ha ido de Puerto Rico. Y ya llevamos 13 años, desde el 2006, 13 años en una depresión económica en donde la economía del país sigue achicándose en vez de crecer. Y eso es muy, muy duro y yo he pasado por épocas duras a través de los años, pero esto causa un dolor que es más amplio y con una incertidumbre de que cuándo se va a acabar esto. Y por eso yo puedo entender muy claramente
cuando los refugiados del mundo quieren entrar a Estados Unidos porque viene escapando guerras en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Afganistán. Yo entiendo muy bien lo que pasa porque veo a mi gente pasando por algo similar e irse y dejar a sus familias atrás. Eso es probablemente lo más doloroso que yo he pasado en mi vida. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Qué les ocurre? ¿De qué eras profesor? ¿De qué asunto? ¿De qué sujeto? Yo di clase en dos áreas, en dos disciplinas. Yo me gradué con un doctorado de ingeniería química, Chemical Engineering, de la Universidad de Wisconsin en Madison, y fui profesor por varios años de ingeniería química, pero eventualmente de donde me retiré de un colegio comunitario en Chicago, allí las clases que yo daba eran de química. Y la ingeniería química y la química son dos cosas muy distintas, pero la mayor parte de la gente no sabe que son dos cosas muy distintas. ¿Algo más? Ya está. You guys need a couple minutes to kind of absorb and yeah. Okay. Bueno, Héctor, creo que a los estudiantes les hace falta pensar un poquito, descansar un poquito. Entonces, creo que te voy a llamar de nuevo en unos 15 minutos. ¿Está bien? Sí, no, muy bien. Ok. Y gracias por hablar con nosotros. Gracias. Buena suerte. Bueno, y nos hablamos pronto. Ok, bye bye. Zero stars.